Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo a continuación el siguiente comentario y pregunta. Tengo toda mi vida de ser cristiano y recuerdo haber hecho varias veces la oración de fe cuando fui chiquito, porque no sentía que algo sobrenatural pasara, aunque no tenía falta de paz ni nada similar. Puede que ya haya sido salvo. Creo que por lo mismo me ha costado evangelizar a otros, porque no recuerdo haber tenido un momento de cambio radical entre no ser cristiano y serlo. Aunque sí tuve una experiencia muy clara que me hizo empezar a caminar espiritualmente, cosa que no hacía anteriormente. ¿Cómo puedo evangelizar a alguien no creyente si no siento haber tenido una experiencia similar de salir del mundo y pasar a conocer a Jesús? Es decir, si no tengo tan claro el contraste entre haber salido del mundo y venir a los pies de Jesús. Bueno, esta es la experiencia de más de una persona. No hay nada escrito en cuanto a lo que debamos sentir o no sentir en el momento de nuestra salvación. Las personas que fueron salvas a edades más adultas, por supuesto que tienen un punto de comparación entre lo que fue una vida sin Cristo a lo que es ahora una vida en el Señor Jesucristo. Pero naturalmente una persona que le abrió su corazón al Señor Jesucristo desde muy pequeño, pues no tuvo la experiencia de vivir en el mundo de la misma manera como alguien que recibió al Señor Jesucristo en su corazón ya pues a una edad más avanzada. Así es que si ese fue el caso, si cuando esta persona fue pequeña recibió al Señor Jesucristo, pues gracias a Dios. Déjeme decirle que eso le evitó una serie de problemas y situaciones que pudieron haber empeorado todavía más las cosas en su vida antes de venir al Señor Jesucristo. No tenemos que sentir algo necesariamente. Hay personas que sienten algo, hay personas que pues, no lo sienten de la misma manera. Sin embargo, la Biblia dice, el buen árbol se conoce por su buen fruto. Así es que el fruto es lo que manda. Y el fruto es el resultado de una naturaleza que está viva dentro de nosotros. Si estamos dando mal fruto, entonces hay un mal árbol ahí. O a lo mejor somos malos árboles y necesitamos ir a Jesús y pedirle que nos salve. Pero si el fruto está allí y el fruto que damos en Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto de caminar con Cristo es la santificación. El fruto de caminar con Cristo va a hacer que nuestras obras van a ser justas, rectas, verdaderas. Así es que si el fruto está allí, la semilla correcta tiene que estar adentro. Eso no es ningún problema. Ciertamente, en cuanto a evangelizar, oímos una y otra vez que pues no tenemos que saber gran cosa, baste nuestro testimonio para compartir con alguien más lo que Cristo puede hacer en la vida de uno. Pero la verdad, la mejor manera de evangelizar es usando las escrituras correctas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Así es que no debemos complicarnos. Hay ciertas escrituras que son claves, son básicas, son fundamentales. Y si nosotros las damos en el orden correcto, entonces las escrituras van a hablar por sí solas. Así es que si sentimos que no podemos apoyarnos en nuestra propia experiencia personal para compartir nuestra fe con los demás, pues bueno, veamos qué dice la escritura y compartamos con esa persona lo que la Biblia dice. Si Dios está atrayendo a esa persona va a terminar a los pies de Cristo y va a ser salva. Les voy a dar un ejemplo de escrituras básicas clave que debemos usar, que podemos usar, y el orden en el que debemos usarlas. Yo en lo personal he tenido el privilegio, la dicha, de ver venir al Señor Jesucristo a personas. Estoy pensando en personas ya mayores, personas que estaban finalizando ya su jornada en esta tierra. Personas que pues no caminaron con Cristo, no vivieron en Cristo. Hubo testimonio cristiano en su casa o con alguien de su familia. Y luego, en algún momento, muy poco tiempo antes de irse de acá, Dios los despierta, obviamente, porque tienen aquella urgencia y piden hablar con alguien, piden hablar con el pastor.
y he tenido la dicha y el privilegio de poder hablar con ellos. Y lo único que hago es darles escrituras, o lo único que he hecho. Y he visto cómo el mundo les cambia, cómo sus vidas son transformadas, y a lo mejor hubo un caso de estas personas que menciono, que él falleció a la semana siguiente. Otra persona falleció a las pocas semanas. Así es que qué gozo y qué dicha saber que están con el Señor Jesucristo, recibieron a Jesús en sus corazones. Bueno, en esos casos lo único que hice fue leer estas escrituras. No es lo mismo evangelizar a un niño, a un joven, a un adulto mayor, en cuanto a contexto o manera como debamos abordarlos, o la sencillez y la simplicidad con la que debamos abordarlos. Así es que pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios prudencia, y Él nos va a ayudar no a acomodar la verdad, pero sí a acomodar la manera como vamos a transmitir la verdad a la persona a quien le estamos tratando de transmitir la verdad. Entonces, ¿cómo evangelizar? Bueno, comencemos por el principio. Y les sugiero volver a oír esta grabación con papel y lápiz y anotar estas citas en el orden en el que se las voy a dar, porque son citas clave. Lo primero que tenemos que hacer cuando evangelizamos es probarle a la gente, mencionar el hecho que toda la humanidad se perdió a causa del pecado. Toda la humanidad está en una condición de la que necesita ser rescatada. Entonces, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, podemos seguir leyendo el verso 24 que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, yo recomiendo no leer porciones tan largas, tan extensas, y de entrada busquemos también versículos en donde no se utilice un vocabulario que la persona no va a entender si no es cristiana. Así es que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego el Salmo 51, verso 5, da testimonio que todos nacemos en esa condición. El Salmo 51, verso 5, es el testimonio del rey David, que dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y luego tenemos el Salmo 53, del verso 1 al 3, que da testimonio del hecho que a la condición de pecadores por nacimiento se les suman el resultado de nuestras malas elecciones. Y venimos a ser pecadores no solamente por nacimiento, sino por elección, por obras también. Salmo 53 del 1 al 3 nos dice: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Así es que lo primero que necesitamos enfatizar es la condición del ser humano, la condición del corazón humano. Y para eso tenemos estos versículos. Ahora, lo siguiente que debemos mencionar es el hecho que sí hay remedio para nosotros, sí hay remedio para nuestra condición. Es un hecho que Jesucristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Es un hecho histórico. Así es que, para esto, vámonos a Juan capítulo 3, del verso 13 al 17. Y les leo Juan capítulo 3, del 13 al 17. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y esa es la razón por la que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Vámonos ahora a Romanos capítulo 6, verso 23. Y allí leemos lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho es que el ser pecadores nos hace estar continuamente en deuda con Dios. Es una deuda moral. La única manera como podemos pagar esta deuda, que va en aumento cada vez que seguimos eligiendo mal, es dando nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Así es que alguien tenía que morir. O más bien, si nadie hubiera muerto por nosotros hubiéramos tenido que morir, dar la vida de manera eterna para saldar la deuda. Pero Jesucristo murió tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario para que no tengamos que morir todos. Jesucristo pagó la deuda. Cuando nosotros invitamos a Jesucristo a ser nuestro Salvador de manera personal, la deuda queda saldada. Bueno, vámonos ahora a Efesios capítulo 2, del verso 4 al 9. Y allí leemos lo siguiente, Efesios capítulo 2, del verso 4 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hecho es que nosotros no podemos pagar por nuestro propio rescate, nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos, no podemos dejar de pecar, porque para eso necesitamos un cambio de naturaleza. No podemos cambiar a nadie más. La salvación es un don gratuito. El Señor Jesucristo murió por nosotros por pura gracia. Gracia es un don no merecido. Así es que Él nos dio el regalo de la salvación, o nos da el regalo de la salvación cuando recibimos, cuando abrimos nuestro corazón a su muerte, cuando abrimos nuestro corazón a la salvación que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, cuando le permitimos ser nuestro Salvador de manera personal. En Hechos capítulo 4, verso 12, leemos algo importantísimo. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, del verso 3 al 6, leemos lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vámonos entonces ahora a Juan capítulo 1, verso 12. Muchas de estas citas son de todos conocidas. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que necesitamos recibir a Jesucristo. Necesitamos recibir su salvación. Eso necesitamos hacer. La salvación viene únicamente de Jesucristo y es un regalo gratuito. Para Él no fue gratis. A Él le costó su propia vida. A Él le costó todo. Pero para nosotros es un regalo
gratuito. Entonces, Romanos capítulo 10, del verso 8 al 13, nos dice lo siguiente. Romanos 10, del verso 8 al 13. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es que recibimos a Jesucristo en el corazón invocando su nombre, diciéndole: Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito que me perdones. Reconozco que soy pecador, necesito que me salves. Necesito salvación y tú eres el Salvador y solo hay salvación en tu nombre. Así es que Jesús, sálvame. Límpiame con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y ven a mi corazón. Y sé tú mi Señor desde el día de hoy y para siempre. Les leo ahora Romanos capítulo 5 del 1 al 2, que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que qué maravilloso es recibir a Jesucristo en el corazón, recibir la salvación. El efecto de esa salvación se va a dejar ver, como dije al principio, a través del fruto que esa semilla, a través de la cual fuimos salvos, empiece a dar. La Biblia dice que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno que querramos evangelizar, es algo que debemos hacer, es un gozo, es un privilegio. Y la Biblia nos dice que el que gana almas es sabio. Así es que vamos y ganemos almas para el Señor Jesucristo. Hagámoslo de la manera más sencilla. Simplemente expongamos a la persona a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios, y conduzcámoslos y llevémoslos a los pies del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.